Caracol Radio en exclusiva revela a esta hora un documento de enorme importancia alrededor de la difícil situación que vive el sector energético de nuestro país y que compromete la tarea conjunta de dos organismos de control frente a las declaraciones del Ministerio de Minas en los últimos días y su titular, el titular de la cartera, el señor ministro de Minas. Documento en manos nuestras que expone las inquietudes de estos entes en la tarea del gobierno en medio de esta crisis. Primicia de Caracol Radio que tiene usted a esta hora, don Juan Fraile. Gustavo, Caracol Radio tiene en su poder una carta firmada de manera conjunta por las cabezas de los dos entes de control en Colombia, el procurador Gregorio El Hach y el contralor en funciones Luis Enrique Abadía. La carta va dirigida al ministro de Minas Andrés Camacho. Se trata de un documento especialmente significativo por el hecho de que esté firmado por los dos entes de control en Colombia, lo que lo hace, por supuesto, muy importante y preocupante, si quiere. Juan, precisamente sobre este punto, ¿qué es lo que une a los dos entes de control y de vigilancia en la firma de este documento que tenemos en exclusiva en Caracol Radio? Pues mire, Gustavo, es sin duda la primera precisión de este documento reservado que hoy revelamos aquí en 6am. La Contraloría recuerda su misión de vigilar los recursos públicos y la Procuraduría su tarea de prevenir el control de la gestión, de revisar las actuaciones de los funcionarios públicos. Sí, es que no es común, a pesar de que habían tenido unas reuniones en los últimos días, los entes de control con el ministro y con otros miembros de las autoridades y las entidades que tienen que ver con la energía, no es común que veamos estos pronunciamientos conjuntos de Contraloría, de Procuraduría. ¿Por qué se da exactamente la situación, Juan? Mire, Gustavo, lo que están planteando estos organismos de control es que el señor ministro de Minas y Energía ha hecho pronunciamientos públicos sobre los cuales la Procuraduría y la Contraloría están exigiendo le entregue la siguiente información. Subsidios al sector energético en los cuales hay un retraso respecto al último trimestre de vigencia 2024. Lo hemos contado aquí en 6am. Los datos exactos sobre la capacidad de generación de energía en el Caribe. El estado de los proyectos eólicos en La Guajira, incluidas las consultas previas. ¿Cuáles son las estrategias para incentivar a los generadores de energía para que la regla general en el mercado de energía sea la contratación directa? Y también las medidas que junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos se están aplicando para incentivar la actividad exploratoria de petróleo y de gas, que todo lo que han dicho de manera pública y a través de X lo demuestran con documentos. Muy interesante que dos organismos de control, entre otras cosas, pidan datos sobre medidas para incentivar la actividad exploratoria en petróleo y en gas, que no son prioridades de la actual administración. Fraile, en este documento que tiene usted en su poder, en exclusiva, ¿hay detalles de estos menesteres, de estas cuestiones, de estos requerimientos? Gustavo, muchos detalles. Le piden al ministro de Minas, por ejemplo, cuadros de Excel con los pagos de los subsidios y la referencia de lo que se debe. Petición en detalle de a quién se pagan, los valores, las fechas de las operaciones, la mención de las respectivas resoluciones. Aquí la Contraloría y la Procuraduría están especialmente interesados en la situación de la costa Caribe en materia de generación de energía, incluidos, como hemos dicho, los proyectos eólicos y su estado de ejecución, que la opinión pública sabe, Gustavo, es de saldo en rojo. Muchos de ellos incluso desistieron de la idea de continuar su proyecto eólico en La Guajira. Muy serio, muy importante esto, Fraile, la Contraloría y la nueva Procuraduría, la de Gregorio El Hach, sobre todo esta última, dando una nueva muestra de independencia, de distancia con el gobierno y diciéndole, ¿qué hubo pues? ¿Qué pasó? Ustedes hablan mucho en medios, dan mucha información, hacen muchas declaraciones, pero es clave que se conozcan las cifras, los documentos y sobre todo los resultados de ejecución en materia energética. Ese es el pedido de la Procuraduría, ese es el pedido de la Contraloría. Mejor dicho, la Contraloría y la Procuraduría no están tragando entero y tienen generosas inquietudes sobre el manejo del sector energético, en específico de las decisiones del gobierno, y todo con la firma del nuevo procurador y del contralor en funciones. Un tremendo jalón de orejas que hacen y un campanazo estas dos entidades de control al gobierno, una primicia que ustedes ya pueden consultar en nuestra página de internet para que vean la carta y el detalle del documento. Noticias, todas las noticias siempre en Caracol Radio. Y el malestar que ha causado Julián en Bogotá, una bandera del ELN. ¿Qué pasó?
Gustavo, buenos días. Mire, estamos hablando de una bandera alusiva al ELN, como usted lo indica, que apareció en la autopista norte después de la calle 220 saliendo de la capital del país. Las autoridades llegaron en horas de la madrugada a revisar esta situación, a descartar la presencia de explosivos. Se cerró la autopista norte por un par de horas, situación que a propósito a esta hora ya retoma su normalidad. Y escuche lo que nos explicó el coronel Ricardo Chávez, el comandante de la policía de Usaquén, con respecto a lo que pasó hasta hace tan solo unos minutos. En horas de la madrugada se recibe un reporte donde a las afueras de la ciudad se verifica la ubicación de una bandera similar a la que utilizan los miembros al margen de la ley. Inmediatamente se hace el protocolo de seguridad, se activa con nuestro personal de policía judicial, nuestro personal de explosivos. Se hace un cierre preventivo para hacer la verificación, se hace una verificación con guía canino también y se descarta alguna situación que hubiese puesto en riesgo tanto a las personas como a la integridad de todas las personas que circulan por este lugar. En este momento la autopista norte se encuentra habilitada en su totalidad y no presentamos ninguna situación. No se presenta entonces ninguna situación, sin embargo, se alertaron todos los protocolos en su momento, las autoridades están muy pendientes, pero por ahora ya con normalidad la autopista norte saliendo por la capital del país. Seguimos muy atentos, por supuesto. Julián, muchas gracias. Vamos a esta hora a Cúcuta, tenemos un problema delicado de movilidad y podría tener que ver Esmeralda con una situación de orden público. ¿Qué pasa? Gustavo, buenos días. Exactamente una situación similar se presenta en esta capital sobre el área metropolitana de Cúcuta. Cilindros presuntamente cargados con explosivos y con una bandera del Ejército de Liberación Nacional en el sector conocido como Puente Amarillo. Esta es una ruta que comunica a Cúcuta con Puerto Santander, exactamente a la altura del kilómetro 5, en el sector de Patillales. Las autoridades están alertando sobre esta situación que tiene suspendida la movilidad, como también el tránsito peatonal hacia el municipio de Puerto Santander, que está ubicado en el área metropolitana de Cúcuta y que nos comunica con la zona de frontera venezolana. Se ha advertido que ya personal antiexplosivos se está desplazando al lugar donde se presenta esta situación para atender exactamente y revisar si definitivamente estos elementos que fueron abandonados en horas de la madrugada estarían cargados con explosivos. Por ahora está suspendida la movilidad entre Cúcuta y el municipio de Puerto Santander, que es la ruta que nos conduce hacia el estado Táchira en Venezuela, y las autoridades piden precaución a quienes se encuentran en el sector aledaño a este puente amarillo, como se le conoce, porque allí efectivamente están estos elementos y también banderas del Ejército de Liberación Nacional que han sido ubicadas en este punto. Esmeralda, gracias. Cuando tengamos confirmación de la autoridad sobre la posibilidad de estos explosivos, pues se las contaremos aquí en Caracol Radio. Sigamos con la ronda que tiene que ver con la delincuencia. Andrés Rojas, alias Araña, capturado en las últimas horas, en manos de la policía. Cristina, pendiente de un posible trámite de extradición. 24 horas después de que agentes del CTI de la Fiscalía llegaran hasta un hotel en el occidente de Bogotá para retener a Andrés Rojas, alias Araña, cumpliendo una circular roja de Interpol con fines de extradición a Estados Unidos, y luego de permanecer durante todo el día de este 13 de febrero en el búnker de la Fiscalía, alias Araña, que hace parte de la llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que se separó de la segunda Marquetalia que lidera Iván Márquez, que adelanta un proceso de paz con el gobierno, salió de este lugar, pero capturado y bajo custodia de la Policía Nacional. Ahora se esperarán 5 días para que Estados Unidos formalice la solicitud de extradición de Andrés Rojas, alias Araña, quien lidera comandos de la frontera y es requerido por una corte del Distrito Sur de California por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes. El equipo jurídico de los equipos negociadores sigue analizando su situación judicial, teniendo en cuenta que está participando en un proceso de paz y tiene suspendidas las órdenes de captura, incluidas las que tienen pedido de extradición. Sin embargo, la Fiscalía explicó que esa suspensión de las órdenes de captura no incluye a las circulares rojas de Interpol, como es el caso de alias Araña. En las próximas horas, Armando Noboa, jefe de la delegación del gobierno en estas negociaciones con la llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, entregará detalles de esta situación y se podrá conocer el futuro de este proceso de paz. Muy bien, Cristina. Además hubo pronunciamiento del comandante de las fuerzas militares, María Fernanda, sobre esta captura.
Muy buenos días, pues frente a la detención de alias Araña por parte de agentes del CTI se pronunció el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides. Primero fue enfático en decir que no le corresponde opinar, pero que no se puede olvidar que en los diálogos de paz el gobierno habla con delincuentes que se aprovechan del gobierno. Aquí el gobierno no está de tú a tú con estos grupos armados organizados. Esos individuos son delincuentes y obviamente la mano generosa que el gobierno ha puesto para que se adelante un proceso de paz, pues ellos se han aprovechado para mantener sus actividades ilegales en el territorio. Aún así, confirmó que no se conoce de algún caso particular en el cual enfáticamente alias Araña haya estado delinquiendo mientras se llevan a cabo los diálogos de paz.